quinta vez en este año 2024 que se van a enfrentar Medvedev y Jannik Sinner. El italiano domina el head-to-head 3-1. El último encuentro en el US Open, que quizás puede ser un poquito que se asemeje a las condiciones que vamos a tener en Shanghái, fue pues una victoria bastante clara del italiano, que solamente perdió un set, pero un set donde estuvo, pues la verdad, un poco más desconocido de la cuenta. Pero cuando Sinner fue Sinner, marcó bastantes diferencias ante un Medvedev que, Maggi, yo creo que lo va a tener complicado en unas pistas como las de Shanghái, que no son tan rápidas como quizás él desearía. No es, digamos, hardcourt, como él diría, que él es un especialista como tal. La verdadera hardcourt, según Medvedev, ¿no? Exactamente, no es tal. Y lo tiene complicado. Vamos a intentar descifrar qué tendría que hacer el ruso, pero lo va a tener difícil, ¿eh? Sí, lo tiene difícil, José, ¿qué tal? El cara a cara entre estos dos es, desde luego, peculiar cuanto menos. Y cada vez que se enfrentan lo mencionamos, ¿no? Ahora mismo domina Medvedev por 7-6, pero los primeros 6 enfrentamientos cayeron del lado de Danil. Luego Sinner ganó 5 seguidos y ahora se han repartido, ¿no? Los últimos Grand Slams, Medvedev, que volvió a ganar la partida Sinner en Wimbledon, se repuso el italiano en el US Open en un partido en el que los dos fueron un poquito irregulares, pero en el que desde el fondo de la pista el italiano acabó siendo mucho más consistente y más regular que el ruso, y eso no habla bien quizás de un Medvedev que, si por algo se caracteriza, por ser una auténtica roca. No le gustan nada las condiciones de Shanghái a Medvedev, aún así, oye, chapó porque se metió en cuarto de final, lo que le exige el ranking, pero él ha mencionado mucho que el tema de las bolas son muy pesadas, a los dos juegos pierden cualquier tipo de viveza, y eso, que el hecho de que cueste mover la pelota, de que necesites mucha fuerza en la muñeca para moverla, facilita la tarea a nombres como Alcaraz y Sinner, que sí poseen esa fuerza. Medvedev, que es un jugador pues más de feeling, más contragolpeador, más de precisión, más de profundidad, le cuesta más mover la pelota al ruso en estas condiciones de Shanghái. Bueno, es un pretexto bajo el que Danil puede escudar quizás su bajo nivel, pero más allá de las bolas, más allá de las condiciones, es un partido entre dos cracks de tú a tú en el que el ruso va a tener opciones, pero va a tener que hacer una serie de cosas muy muy bien, porque si hablamos de superficie y condiciones, Sinner se ve favorecido a priori de cara a este encuentro. Fíjate que tiene que hacer muchas cosas Medvedev muy bien en este encuentro para poder llevarse la victoria. También el hecho de que llega a lo mejor un poquito tocado del hombro y ante Tsitsipas pues estuvo tocando del hombro posterior. Eso le puede afectar sobre todo al tema del saque, que yo creo que va a ser clave en este encuentro, pero como decimos, lo va a tener muy difícil. Antiguamente Medvedev la tenía completamente tomada a Jannik a base de ser un muro desde el fondo, Sinner nunca había puerta. Pero luego le dio la vuelta a todo a base de ser él el que domine y sabiendo muy bien cómo atacar. Y ahí Medvedev pues necesitó hacer algunos movimientos tácticos de ajedrez ahí que tengo que hacer. Y lo llevó al límite en el Open de Australia, siendo muy ofensivo. Pero eso no le va a valer hoy, tampoco para lo que hizo en Wimbledon, aunque en Wimbledon se defendió muy bien desde el fondo. Yo tiraría un poco más por ahí. Vamos a ver las tres claves para el ruso. La primera es, evidentemente, el tema del servicio, que es lo más importante. Eso es fundamental. Si Medvedev no tiene servicio en este encuentro, que se olvide. O sea, la efectividad de primeros, alto porcentaje. Y luego que si tiene que meter los segundos, que incluso hasta debería que se la jugase. Porque... Sí, que hace tiempo que no le vemos ser kamikaze, que por cierto, está mirando las estadísticas, te lo resumo rápidamente. En Wimbledon, cuando Medvedev le gana a Sinner, conecta 15 saques ganadores y hace 11 doble faltas. Y aún así se lleva el partido, pero esto demuestra que sabía que con los segundos tenía que hacer algo más, tenía que ser ofensivo con ellos, y yo incluso aplaudo esta forma de jugar de Medvedev, que hace tiempo que no la vemos. Pues en Wimbledon se acercó a ella y ganó, como apunte simplemente. Fíjate que en el US Open mete solamente un 59 de primeros. Y se lleva un 66 de puntos con el primero y solo un 42 con el segundo. Entonces, estos son números que si quiere ganar tiene que mejorar. O sea, estamos hablando de por lo menos llegar al 60, sobre todo con el segundo y con porcentaje de primeros, y superar más del 70 y pico, 75% de puntos con el primero. Esto es lo principal que necesita Medvedev. Luego ya con el punto en juego, pocos errores y profundidad, que teniendo en cuenta que no puede ser ofensivo, no puede arriesgar, Generar toda la fuerza a la pelota. porque ni la pelota le beneficia ni la pista es rápida. Por lo tanto, hacerse fuerte en donde el partido se tendría que jugar, que es desde el fondo. Pues pocos errores, fallar muy poco, sobre todo mantener en la línea de fondo atrás, fuera de pista, a Jannik Sinner. Y por último, intentar sorprender un poco con la derecha, ¿no, Maggi? Que a la hora de cuando se juega de derecha a derecha, que quizás es donde más le puede también interesar a Jannik, porque de revés está... Bueno,
Medvedev, uno de los pocos a los que le puede plantar cara de revés a revés es precisamente el ruso al italiano. Y quizás con esa derecha, pues sorprender un poquito, jugársela un poquito más de la cuenta, jugarse el paralelo, Sí. sorprender, ¿no? El tema de sorprender con la derecha es porque cuando Medvedev ha dado el salto en los últimos grandes partidos, ha sido sorprendiendo con ese golpe. Alcaraz en el US Open 2023, la remontada contra Zverev en Australia, incluso la final contra Sinner en Australia, en la que a pesar de perder se puso 2-0, siendo ultra ofensivo y ultra agresivo, sobre todo con el drive después de los saques, ¿no? Pero el partido para mí pasa, las opciones de Medvedev pasan porque esté fino con el saque, porque gane muchos puntos gratis en cada set con el saque, y para eso necesita que los primeros funcionen. Con los segundos va a sufrir, porque te diría que no hay nadie en el circuito que reste con la profundidad con la que lo hace Sinner, y jugar con segundo contra Sinner es prácticamente un pasaporte hacia la derrota. Y también va a tener momentos en los que se va a jugar el partido desde el fondo de la pista, y Sinner con el paso del tiempo le dio la vuelta a esta rivalidad aprendiendo a ser mejor desfondando a su rival, que eso es algo que Medvedev, el motivo por el que le ganaba a Sinner, es que lo acaba desfondando, lo acaba llevando al terreno de los intercambios largos, y ahí Sinner desfallecía. Pues Sinner el año pasado, precisamente por estas alturas de la película, le dio la vuelta a la rivalidad en base a aguantar y aguantar desde el fondo de la pista, ser mejor o igual que Medvedev ahí, y que fuera el ruso el que se la acabase jugando. Pues Daniil no querrá ese cuerpo a cuerpo, querrá pues elegir bien los spots en los que tiene que poner la bola, elegir bien dónde colocarla, y por eso la profundidad es clave para él, para que Sinner no pegue cómodo, no pegue con tiempo, espacio y pueda soltar el revés, que eso ya le va a dar la iniciativa del punto y va a obligar a Medvedev a buscar soluciones en un terreno en el que no está tan cómodo. Es difícil para Daniil por el tema, como digo, de las bolas, de la superficie, de que no le responde tanto a su tenis, pero la efectividad con el saque absolutamente clave, y desde el fondo sorprender con profundidad y algún que otro cambio de ritmo que no se espere ya. Lo va a tener muy difícil porque es que Sinner está al nivel al Casi que... intratable. es que si tú te paras a pensar y dices, ¿quién le puede ganar ahora mismo a Carlos y a Yannick? Pues entre ellos mismos o un excelso Novak Djokovic. ¿Medvedev puede llegar a ese nivel? Pues por lo visto en los últimos tiempos no, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Un Yannick Sinner que hoy, ante Shelton, de verdad, una muestra más de cómo está a la hora de salvar bolas de break. O sea, este tío... De verdad, este tema para final de año es para planteárselo, porque puede que sea uno de las estadísticas más brutales de mucho tiempo. O sea, cómo está sacando este hombre, cómo afronta los momentos importantes. Bueno, yendo a las claves concretas para este encuentro, será para él, hemos puesto el primer lugar, subir a la red, que es algo necesario ante un Medvedev que se va a hacer fuerte desde el fondo de pista, va a jugar quizás 2 metros por la línea de fondo, metiendo mucha bola adentro, pues buscarse el momento de construir el punto para luego subir a la red y cerrarlo, para que no, digamos, se alargue demasiado la cosa, ¿no? En segundo lugar, hemos puesto abrirle por la zona de derecha para intentar evitar donde Medvedev se siente mucho más cómodo, abrirle esa zona, arrinconarlo por ahí, sacarlo fuera de pista, subir a la red para cerrarlo con una volea. Y por último hemos puesto hacerse fuerte desde el fondo para intentar superar a Medvedev, donde va a querer que se juegue la mayor parte del partido. Si Yannick en este caso está bien con el saque, sube bastante a la red, se abre mucho pista por la zona derecha y desde el fondo es superior, construyendo mejor los puntos, es que el partido va a estar en su terreno la mayor parte del tiempo. Sí, en teoría que si juegue de derecha a derecha debería beneficiarle a Sinner, que ha mejorado enormemente ese golpe y que abre muy bien la pista por la zona de la derecha, y ahí es cuando Medvedev más ha sufrido históricamente, cuando se tiene que desplazar lateralmente sobre la zona del drive. Por eso sus mejores actuaciones y cuando más sorprende ha sido cuando esa zona de la derecha se ha hecho fuerte, porque normalmente si hay que apuntar a una laguna desde el fondo de la pista para Daniil, es esa zona. Entonces, bueno, para Sinner en principio es un partido, o debe plantear un partido, pues de pegar y de jugar de tú a tú desde el fondo de la pista, de plantarse bien sobre la línea de fondo y empezar a abrir huecos, a cambiar direcciones y a obligar a Medvedev a sentir que necesita hacer mucho más de lo que él hace con la bola. Un poco similar a lo que hizo Carlos hace apenas unos días en las semifinales de Pekín, donde le ganó bastante bien a Medvedev. Recuerdo que declaró Daniil al final de ese partido que, a pesar de perder, pues estaba relativamente contento porque dice que era un partido disfrutable, de esos que se disfruta jugando. Pues Sinner querrá un guión, yo creo, más o menos similar. Buenos porcentajes de primeros, poder entrar con el segundo y el tercer golpe ya bien plantados sobre la línea de fondo, y que Medvedev tenga que estar averiguando todo el rato qué hacer más allá del saque para poder hincarle el diente desde el fondo de la pista. En los últimos tiempos en esta rivalidad, como decía antes, Sinner ha sido superior a Medvedev desde el fondo de la pista, y quizás solamente un Daniil
devolviéndolo todo, forzando errores porque sus contragolpes caen en las líneas y Sinner pega un poquito fuera de timing. Esa es la única vía para Medvedev de cara a hacerle daño a Yannick. Pero el Sinner que estamos viendo, José, que tan bien juega los puntos importantes, que es un seguro de vida cada vez que está por debajo en el marcador, pues fíjate, ¿no? El Alcaraz que vimos la semana pasada, esa versión en Saiyajin del tiebreak del tercer set, eso es lo que se necesita hoy en día para ganar la Sinner. Sí. Y de momento Medvedev parece lejos de poder hacer una actuación así, al menos ahora mismo que no está con el saque tan bien como antaño. Pues yendo a las predicciones, ¿cómo las pintas tú? Yo digo 60-40 Sinner. Yo digo 2 mangas para el italiano. 2 mangas. Ojo, fíjate. ¿Tú apuntas a 3? No, apunta a 2 también. ¿2 también? ¿2 para el italiano? 7-5, 7-6 o algo así. 6-4, 7-5, algo así te diría yo, pero lo veo muy, muy decantado para el italiano. Lo que no sé es cómo lo veis vosotros. ¿Veis partido decantado para el italiano? Fácil. Dejadnos en comentarios quién pensáis que va a ganar este encuentro y cómo se va a decidir en sets. Amigos, nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.